Nuestra próxima ponente es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle de México. Su especialidad en neurología la realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Realizó fellowship en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, maestría en Ciencias Médicas, máster en Trastornos del Movimiento por la Universidad de Murcia, profesora titular del curso de alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento. Es secretaria de la sección panamericana de la International Parkinson and Movement Disorder Society. Es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación en México y tiene 176 publicaciones en revistas arbitradas e innumerables citas en sus trabajos. Además, una cosa importante para nosotros es que tenemos dos colegas neurólogos que estuvieron bajo su tutela realizando la alta especialización en trastornos del movimiento. Con ustedes, la doctora Mayela Rodríguez Violante, para quien pido un aplauso por su aporte en el desarrollo del trastorno de movimientos en nuestro país. Doctora, gracias. El tema que va es medicamentos en enfermedad de Parkinson, ¿cuándo y cómo aplicarlos? Muchísimas gracias. No sé si ya se escucha. Sí, se oye. Muy bien, pues buen día a todos y vamos a hablar un poco de medicamentos en la enfermedad de Parkinson. Es muy amplio el tema, entonces trataré de irme un poco más en algunos casos clínicos. Estos son mis conflictos de interés. Y quiero empezar con esta parte que habla de qué estamos buscando, cómo se está buscando la medicina actualmente. Estamos hablando de una medicina de precisión, una medicina personalizada. Y esto empezó hace ya algunos años, que incluso era una iniciativa del presidente Barack Obama, de decir, busquemos esta medicina de precisión. ¿Y a qué nos referimos con una medicina de precisión? Es una medicina que esté individualizada. A cada característica del paciente, a esa vamos a dirigirnos. Y no hacer una medicina, lo que llamábamos tradicional, es decir, guías de tratamiento, donde todos hacemos una receta de cocina y entonces así vamos tratando a todos los pacientes, les vaya bien, les vaya mal. Y esto ya se hace y lo hacen en cáncer y lo hacen en muchas enfermedades donde ya saben específicamente para ese tipo qué sirve, qué no sirve, y entonces se va haciendo de una manera individualizada y tenemos mejores beneficios. Y tenemos que tomar en cuenta en la enfermedad de Parkinson, que no solamente es una enfermedad motora, donde estamos hablando del temblor, de la rigidez, de la bradicinesia que hablamos ayer, sino que estamos hablando de otros síntomas que se llaman no motores, donde vamos a hablar de los síntomas genitourinarios, donde vamos a hablar de la parte neuropsiquiátrica, que es sumamente importante, donde vamos a hablar de trastornos sensitivos, del sueño, por supuesto, hoy hablaban del sueño en la mañana, de la parte de cognición, misceláneos como el dolor, que es muy importante, y que aparte tenemos complejidades del tratamiento, donde puede haber una disregulación dopaminérgica o un síndrome de supresión. Y a esto le agregamos que el paciente tiene comorbilidades, donde puede tener diabetes, hipertensión, donde puede tener problemas gástricos, donde puede tener antecedentes de enfermedad vascular cerebral. Y entonces tenemos que buscar la forma de que tratemos a un paciente y tomemos en cuenta todo esto para poder tratarlo de forma adecuada. Y vamos a recordar que no todo el paciente con Parkinson es igual. Hay subtipos de enfermedad de Parkinson, donde vamos a ver que hay un subtipo que puede ser temblor dominante, donde puede ser un subtipo más rígido, donde puede tener una diferencia en edad, ¿no? Quien empieza temprano, quien empieza más tardío, quien inicia incluso antes de los 21 años. Bueno, a estos tenemos que buscar
otras formas de tratarlos. Y de ahí todavía lo vamos a complicar un poco más porque decimos, no solamente hay un subtipo motor, sino también hay un subtipo no motor de la enfermedad. Y ese subtipo no motor es importante porque van por distintas vías, ¿no? Si tengo más afectada la vía cortical, probablemente tendré un paciente con mayor demencia. Si tengo la vía límbica, voy a tener más fatiga, voy a tener más dolor. Si tengo una ruta que va por el tallo cerebral, voy a tener más alteraciones del sueño y autonómicas. Y entonces se empiezan a hablar de qué otros transmisores vamos a buscar, ¿no? Si vamos a una vía muy dopaminérgica, pues vamos a tener lo típico del blor, la bradicinesia, pero también podemos tener depresión, dolor y apatía. Si tenemos una vía muy noradrenérgica, vamos a tener un paciente mucho más rígido y también podemos tener estos síntomas de depresión, ansiedad, apatía e hipotensión ortostática. Si nos vamos a una vía más colinérgica, que también está afectada, vamos a tener mucho más congelamiento de la marcha en esos pacientes y vamos a tener deterioro cognitivo, demencia, alteraciones urinarias, y nos vamos a la vía serotoninérgica y vamos a tener un paciente con muchas discinesias y que va a tener fatiga, depresión, ansiedad y alteración del sueño. Y eso nos debe de ayudar no solamente pues para saber hacia dónde vamos a ir. Si ya estamos viendo que un paciente tiene una vía mucho más colinérgica, pues probablemente no le demos un anticolinérgico, no vamos a ir por ese lado. Entonces tenemos que buscar cómo mejorar esas vías y pensar de forma química qué vamos a hacer con esos pacientes y cómo podemos ayudar con los distintos fármacos que tenemos. Y entonces los elementos del tratamiento, ¿cuáles van a ser? Por supuesto el tratamiento médico, pero también tenemos que tomar en cuenta la nutrición, el ejercicio, el bienestar emocional, que ahora le estamos dando la importancia que debe, y otras formas de tratamiento. Si ustedes revisan las guías, ¿no? Les van a decir, todo esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? La levodopa, los agonistas, los inhibidores de la MAO, todo esto tenemos, pero ¿cómo lo vamos a usar? No es nada decir, tiene un nivel de evidencia por los artículos, por el ensayo clínico. Hay evidencias como la quetiapina, como la clozapina, que ahora se ha visto, que no son tan grandes los estudios, pero que son efectivos en nuestros pacientes. Cuando vemos la enfermedad de Parkinson y decimos, bueno, vamos a tener un periodo de muchos años en un paciente, pues tenemos que tomar en cuenta que esto es la enfermedad de Parkinson. Tiene una multitud de síntomas motores, tiene una multitud de síntomas no motores, tiene síntomas resistentes con el tiempo y que también vamos a tener síntomas no motores que van a ser mucho más graves que otros, como la parte ya de la demencia. Y que también podemos ver que la enfermedad va a progresar, ¿no? Y estas son las formas de que ahora están hablando de los muñequitos de Lego, pues sí, van a ver que sí se ve así, ¿no? Cuando un paciente tiene tanta rigidez y que aparte está en off y que van a tener otros síntomas que no vemos como la ansiedad, no vemos la fatiga, no vemos el dolor, no vemos esos síntomas que también son importantes en el paciente y que podemos tratar y hacerles un cambio. Y vamos a ver que el paciente va a ir avanzando en una enfermedad, en una enfermedad temprana, que cualquier cosa sirve, hacia una enfermedad que se va complicando y ahí es donde empieza el chiste del asunto de qué vamos a hacer con el paciente. Y entonces cuando hablamos de un tratamiento temprano decimos, ¿vamos a dar un alivio sintomático? Sí. Sí o sí, ya el esperar a dar un tratamiento, eso ya lo quitamos atrás. Diagnosticamos y tratamos. ¿Para qué? Para reducir la discapacidad. Que el paciente no llegue a estar discapacitado. Vamos a tratar de reducir o retrasar las complicaciones motoras, que son las fluctuaciones, las discinesias, y para eso tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa o los agonistas de la dopamina, y también tenemos la levodopa. O sea, aquí podemos usar cualquiera de esas estrategias y nos va a ir bien. Nada más para recordarles, porque lo vamos a ver ahorita en algunos casos, cuáles son las fluctuaciones motoras de los pacientes. Cuando un paciente ya se encuentra con levodopa, pues vamos a ver que al principio tiene una respuesta estable. Al principio el paciente responde a lo que sea, lo que le den le sirve, le den un agonista, le den levodopa, le sirve. El problema es que con el tiempo, cuando un paciente ya está con levodopa, empieza a hacer un deterioro del fin de dosis, donde ya el paciente se toma el medicamento y no llega a la siguiente toma y ya empieza a sufrir esos periodos de apagado,
o cuando ya empieza en la mañana a sentir cómo despierta completamente en apagado y ya después va mejorando hasta que terminamos en esto, ¿no? Entro en on, entro en off, cada vez se me hacen más frecuentes mis tomas de levodopa, ya no sé si entré, no entré, el yo-joing, ¿no? Hace efecto, se quita, vuelve. Esta es ya la complicación de un paciente en una enfermedad más avanzada. Y yo con esta diapositiva me podría yo quedar. Y aquí podríamos hablar 2 horas de esta diapositiva. Es una diapositiva donde nos dice, bueno, vamos a hacer la estrategia de la levodopa. Vamos a darles a todos levodopa. Bien dada, ok. Entonces vamos a dar levodopa y vamos a tener una buena respuesta inicial. Definitivo. ¿Vamos a mejorar los síntomas? Sí. Vamos a tener, empezar a incrementar con el tiempo las dosis de levodopa también. Vamos a empezar a tener fluctuaciones motoras, sí. Y vamos a ir avanzando en este tema hasta que tengamos una mayor discapacidad, pero de que vamos a responder al inicio, lo vamos a hacer definitivamente. ¿Cuál va a ser el problema de esta terapia solamente con levodopa? Que vamos a tener fluctuaciones y discinesias. Bueno, entonces decimos, no nos vamos a la levodopa, nos vamos a ir a los agonistas, a la dopamina. Y entonces vamos con los agonistas a ahorrar la levodopa. ¿Lo vamos a mejorar? Sí, quizá no tanto como la levodopa, ¿no? Vamos a tener una mejoría. Y después vamos a tener también efectos adversos de los mismos agonistas dopaminérgicos, ¿no? Podemos tener un trastorno de control de impulsos, podemos tener somnolencia excesiva diurna, alucinaciones. Y en algún momento se tiene que juntar la levodopa. Entonces vamos a dar levodopa y ya después vamos a tener la misma historia de arriba. ¿Cómo vamos a decir cuál de estos? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a individualizar y vamos a ver qué es lo que el paciente necesita, hablarlo con el mismo paciente y de ahí tomar las decisiones para ver cuál es la mejor opción para dónde se tiene que ir el paciente. ¿Todos los agonistas son lo mismo? No son lo mismo, ¿no? Hay agonistas que tienen una mayor afinidad hacia receptores que llamamos D3, que son receptores que están en un área límbica y que tienen sus ventajas, como lo vamos a ver más adelante. Y hay un agonista como la apomorfina, que es un receptor que va más al D1 y que se parece más a la levodopa, pero que este se ocupa solamente subcutáneo y es una terapia avanzada. ¿Qué dicen las guías? Porque a todos les encantan las guías, ¿no? Y más si lo dice la Academia Americana de Neurología, bueno, son como la ley, ¿no? Yo voy muy en contra de las guías. Dice, le podemos dar agonistas dopaminérgicos, sí. ¿Van a mejorar? Sí, en los primeros 5 años, sí. Es probable que después con la levodopa tengamos discinesias y que tengamos que agregar levodopa a los 5 años y que haga discinesias, sí. Es probable que cause alucinaciones, sí. Se puede asociar a un mayor riesgo del deterioro cognitivo y del trastorno de control de impulsos, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues preguntar, ¿no? Preguntar al paciente cómo es, si puede tener algún problema ya antes de ser más compulsivo, si ya tiene problemas de sueño, y ver qué es lo que quiere el paciente y para qué se va a utilizar el medicamento. Y a ver si se escucha, porque no sé si tiene el audio. ¿Se puede escuchar? Se va a poner el audio. Bueno, este es un paciente que estábamos en la consulta y empieza a contarme que él estaba tomando pramipexol y en esa toma de pramipexol él empezó a aumentar la dosis y empezó a aumentar la dosis y aumentar la dosis y aumentar la dosis y al final tomaba como 6 miligramos de pramipexol. Y en ese inicio de pramipexol y de aumentar la dosis me cuenta a qué se dedicaba. Y se dedicaba a comprar celulares. Y compraba el celular, lo armaba, lo desarmaba, lo armaba, lo desarmaba. Y después entró también una idea delirante de que entonces la esposa algo más estaba haciendo y le empieza a instalar cosas a sus celulares para poder hacer el tracking de la esposa y ver qué estaba haciendo. Y entonces, pues esto era un problema.
¿no? Que no quería admitir él hasta que se confrontó y decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Cuéntame qué es lo que pasa, lo que está pasando, y ahí nos platica de cómo él hacía, deshacía, cómo iba tomando el medicamento y cómo pues traía a la esposa un poco fastidiada con el tema ya de estarla siguiendo y demás. No se preocupe, lo voy a seguir. Sí, no sé por qué. Para audios acá. Pero no se preocupe, no sé por qué perdí aquí. Y bueno, entonces, después de eso decimos, bueno, vamos a tener cuidado con esos agonistas. ¿Y por qué a veces decimos sí vamos con los agonistas? Pues sobre todo cuando el paciente prefiere algo mucho más sencillo de tomar, cuando tenemos las liberaciones prolongadas. Podemos empezar con dosis bajas e ir lentamente aumentando para ver que no tengan efectos adversos. Vamos nosotros controlando un poco el tema, pero sí darle al paciente la idea de qué hace un agonista y que puede tener un trastorno de control de impulsos. Eso es una buena práctica. Decir, le voy a iniciar un medicamento que puede darte un trastorno de control de impulsos y que entonces hay que tener cuidado, y a la familia, ¿no? Ayer lo preguntaban, a la familia también hay que decirle que esto puede suceder para que no tengamos este problema, y no sé por qué ya perdí el... Y entonces, cuando nos vamos a la levodopa, entonces vamos a decir, ¿a quién vamos a dar levodopa? Bueno, pues a quien tenga, vamos a saber que vamos a tener un paciente que va a tener buen efecto y que ya le estamos aparte agregando del agonista la levodopa, y que vamos a buscar que no hagan discinesias. ¿Y cómo voy a buscar que no haga discinesias un paciente? Pues yo ya sé que un paciente con levodopa va a iniciar discinesias más fácil si está joven, si tiene menos peso corporal, si es mujer, y entre más grave sea la enfermedad. ¿En quién voy a presentar trastorno de control de impulsos? Si es un hombre, si es joven, si ya tiene antecedentes, si es canadiense, porque eso salió en un estudio muy curioso. Si era canadiense, también tienen antecedentes de hacer trastorno de control de impulsos. Yo creo que la vida es muy aburrida y después empiezan con eso. Y bueno, definitivamente en los ensayos clínicos se ve que un buen alivio con levodopa, carbidopa, dosis de 350-300 es buena de inicio, y que ya cuando vamos aumentando las dosis, ahí empezamos a tener ciertos problemas, pero pues a veces es necesario y no nos queda de otra. Algunas consideraciones a la hora de prescribir la levodopa va a ser ver la historia clínica del paciente, saber a qué se dedica y de ahí decidir la dosis inicial. Una dosis inicial lo más bajo que podamos, y siempre intentar que el ajuste y la frecuencia de dosis sea adecuada. ¿Se puede empezar 3 veces al día? Sí, sí se puede. Y podemos ir empezando desde 50 miligramos para que el paciente no tenga efectos adversos, y de ahí podemos ir aumentando la frecuencia. Pero hay que tener en cuenta que la vida media de la levodopa es alrededor de 4 horas. Entonces, por eso es que a veces al inicio podemos empezar con 3 veces al día, y ya después empezamos a acomodar al paciente a un ajuste de levodopa cada 4 horas mientras está despierto, y hay que hacerle énfasis al paciente, porque si no el paciente en la madrugada despierta a tomar levodopa, e ir titulando de forma adecuada esta medicación. También la dosis de mantenimiento, tratar que si vamos a llegar a dosis por ahí de 600, irlas dividiendo. Si está en politerapia, pues hay que considerar toda la terapia, cada cosa suma, y va a ir monitoreando todos los efectos que puede darnos la levodopa. ¿Cómo que? Pues vamos a empezar a buscar que no tenga efectos mismos periféricos de la levodopa, como náuseas, como vómito, cambio en la presión arterial. Vamos a buscar las discinesias, vamos a escuchar al paciente y tratar de comunicarnos qué es lo que le está pasando, porque si no el paciente te bota el medicamento y ya no quiere saber de él, y buscar su dosis óptima y que no sea la misma del vecino, y el monitorear a largo plazo al paciente. Y entonces son estos 3 arsenales básicos al inicio, ¿no? La levodopa, los agonistas y los inhibidores de la MAO, que en estos no me meto mucho porque al inicio no tienen tanto uso.
Realmente lo que llegan a mejorar es muy poco. Ya estos van a ser mucho más en una terapia de adición. Desventajas, bueno, pues ya sabemos todas las desventajas que puede causar la levodopa, las fluctuaciones, la parte periférica, las desventajas de los agonistas, donde vamos a tener los trastornos de control de impulsos y podemos tener incluso alucinaciones, pero también las podemos tener con levodopa. Y aparte de los IMAO, puede tener sobre todo alteración sobre la presión arterial, que yo diría que es la más importante. Eso es lo básico. Pero vamos a individualizar. ¿Qué pasa con la edad del paciente? ¿Es importante o no? Si yo busco y veo un paciente joven con Parkinson, tengo que tomar en cuenta que voy a tener una progresión distinta de la enfermedad. Que si es un paciente de 40 años y una expectativa de vida de 80, porque esa no se cambia, va a ser un paciente que yo voy a tratar 40 años y que tengo que pensar mi horizonte terapéutico en 40 años, que tienen distintas ocupaciones y distintos estilos de vida, probablemente tengan hijos pequeños. ¿Y qué le voy a decir? Pues deja de trabajar, ¿no? Deja de trabajar, no hagas nada, tienes Parkinson, tirémonos a la tristeza y no hagamos más. ¿Qué sucede en este grupo de edad? Pues es un grupo, el de abajo de 45 años, donde vamos a usar generalmente menos dosis de levodopa porque es más factible que hagan complicaciones como son las discinesias o las distonías, y que entonces por eso se trata de bajar dosis de levodopa o usar agonistas en estos pacientes. Cuando son arriba de 65 o 70 años de edad, es mucho más sencillo iniciar la levodopa y no vamos a tener tanta complicación. Pero siempre abajo de 45 años hay que pensar con qué vamos a iniciar. Entonces, un paciente joven, busquen siempre sus horizontes, qué quieren hacer, qué se dedica el paciente, cómo lo voy a mejorar. Si es un neurocirujano, pues le vamos a dar levodopa, ¿no? Tiene que seguir operando, ¿no? Si es alguien que tiene que estar muy pendiente, no lo puedo tener dormido, ¿no? Si tiene ese efecto adverso de los agonistas. Entonces, de ahí voy a tomar esa decisión, qué hace el paciente y cómo puedo yo ayudar al paciente. Y este es un caso, a ver si se ponen los dos al mismo tiempo, sí. Es un caso, esta es una niña de 29 años, este es su estado de off, allá está en su estado de on, donde ella empieza con la enfermedad alrededor de los 11 años de edad, tiene una mutación en el gen de la parquina, donde pueden ver posturas distónicas, donde pueden ver el temblor, un poco muy parecido al que presentó ayer la doctora Carolina Cepeda, y donde ya teníamos una mutación, donde ya sabíamos que tenía enfermedad de Parkinson, donde era una chica muy joven, donde ella tomaba levodopa y hacía unas discinesias espantosas, y entonces es una chica que se fue y se buscó una cirugía temprana. ¿Temprana para qué? Para que ella pudiera tener una calidad de vida. Y es una chica que a los 29 años de edad está estudiando, está trabajando, tiene un novio, tiene planes. ¿Por qué? Porque su estado de ON es bastante bueno, con muy poca dosis de medicamento que le permite hacer una vida prácticamente normal si la comparan de un lado a otro. Es una gran diferencia, y aquí es donde entra, quizá no tenía 15 años, no tenía una enfermedad complicadísima, pero ya sabíamos que era Parkinson, ya sabíamos que era parquina, ya sabíamos que hacía discinesias fácilmente y que esta era una solución. Y a la paciente le va fantásticamente bien. Entonces resolvemos por un buen periodo este tratamiento. Esta es una paciente, si se acuerdan de la muñequita de Lego, ¿no? Ahí ella está platicando cómo se siente en off, ella se grabó, me siento mal, no estoy rígida, no me puedo mover. Mis manos de plano no las puedo mover para nada. Así no, ya la están escuchando, no me puedo mover. Sí me puedo ¿no? caminar, pero Ella me decía que parecía muñequita de Lego. A mi velocidad tan rápida. Y ya me tomé la medicina a las 11, son las 12. Se supondría que ya me tendría que estar haciendo efecto. Se supondría que ya tendría que haber hecho efecto la medicina. Voy a comer algo y me lo voy a tomar. Y camino así. Camino. Hasta que voy para allá. Pero lo que me desespera es que estoy paralizada, no puedo hacer nada con mis manos. Eso es lo único que me desespera muchísimo. Y tiemblo mucho y me dan como, este hombro se me pega y así como que... Y ahora vemos cuando la paciente entra en ON. Como de movimiento, no sé. Fíjese que tengo
Bueno, y luego Como media hora sí. y Ay, no esta, para. Está disinética. Ya me cansé. Y luego Está roja yo. me pone a hacer usted. Y Pues como en que no tiemble, puedo tiemble. hablar, hablo mucho A ver si se me viene. y tampoco Tienes. puedo usar el celular. ¿No? Y ella se está Adiós. grabando y me está contando Ay, cómo sí. se siente, cómo está toda disinética. Se ven mis piernas que están- Y cuando es su estado de on normal, vamos al otro. Donde pueden ver que la paciente está mucho más estable, puede hacer el movimiento, no trae las manitas aquí, ¿no? Ahí está haciendo el dedo nariz, nos puede hacer el finger tapping bastante bien, o sea, está prácticamente normal la paciente. Quiero que la vean caminar. Y esto es un problema, porque cuando la familia la ve en este estado y de enseguida la ven en aquel, dicen, estás fingiendo, esto no puede ser así. Y entonces incluso llegan con un médico, cuando no tenían todavía claro el diagnóstico de si no era o no era, porque le dice, esto es funcional, esto no puede ser así de impresionante el cambio. No, sí puede ser impresionante el cambio de un estado de off a on y a un on con disinesia. Entonces siempre hay que tomar en cuenta y tratar de ver al paciente y que el paciente nos lo cuente. Yo les digo, mándenme el video de 2 segundos de qué es lo que le está haciendo, qué le está pasando. Y también podemos tener pacientes que ella tiene también una enfermedad de Parkinson, es rígida, y la tenemos haciendo ejercicio como nunca, ¿no? Ella dice que ahora hace más ejercicio de lo que hacía antes. Y es una mujer de 45 años de edad, que esa es su parte de su rehabilitación, ¿no? Le digo que hace más ejercicio que cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Y ustedes le ven el Parkinson? No se le ve, ¿no? Y ese es el chiste, ¿no? Que logremos que el paciente tenga una vida de lo más normal y que no se vea esta enfermedad. Sí, bueno, claro, esto es porque el paciente está joven. Me voy a pasar por cuestiones de tiempo a los casos, me voy a ir hasta los casos clínicos. ¿Las mujeres mayores pueden hacer disinesias? Sí, ¿no? Yo les dije, mujeres jóvenes, pero también mujeres con bajo peso corporal. Entonces ahí tenemos una paciente ya mayor, con disinesias terribles, que entonces lo único que estoy logrando es que se baje más de peso, que tenga más fragilidad, que se vaya a caer, se vaya a romper la cadera y que entonces tengamos esta complicación. Y también tenemos pacientes divinos donde este es un señor con 85 años de edad, me regresé, que tiene ya una enfermedad alrededor de 8 años, es absolutamente independiente y él está tratado con levodopa y con razagilina. Y es un paciente que va, viene, vive solo, se hace de comer, maneja, no tiene nada de deterioro cognitivo, creo que no está pasando el video. ¿No? Donde se mueve bien, ahorita lo van a ver caminar, donde el paciente va haciendo la vida bien. Y uno diría, ay, pues ya tiene 85 años de edad, o sea, ¿para qué le estamos haciendo? No, el paciente goza la vida y dice que si él sigue así, pues él quiere llegar a los 100, ¿no? Y tiene todo para llegarlo porque se mueve bien, a pesar de 8 años de edad, de 8 años de enfermedad, tiene sus fluctuaciones, tiene sus dosis de medicamento, sí llegó a ser un cuadro ahí alucinatorio en su momento, se trató, mejoró, no tiene deterioro cognitivo. ¿No? A ver cuántos de ustedes se pueden parar así, ¿no? Y el paciente camina fantásticamente. Entonces siempre, aunque el paciente sea mayor, también tenemos que tratar lo mismo que a un paciente joven, decir que sea absolutamente independiente. Este es un paciente que empezó hace 7 años con un cuadro depresivo, estaban tratándolo por depresión, después un trastorno de ansiedad, después empezó con problemas urinarios, nicturia cada hora, tenía sueños vívidos, trastorno conductual del sueño, micrografia, estreñimiento, en la noche no se movía, en la mañana peor. Ya estaba tratado cuando lo empecé a ver, estaba con 45 puntos en la escala de UPDRS, estaba con levodopa, estaba con pramipexol de liberación prolongada y con clonazepam para el sueño. Ya la esposa había decidido ponerse a trabajar ella
y que él se dedicara pues a ver qué hacía de su vida. Pueden ver que no tiene temblor, está ahí moviéndose el paciente y empezamos a tratarlo y ajustarle las dosis del medicamento y en él específicamente ajustamos también las dosis del Pramipexol a pesar de los 73 años y vean cómo fue cambiando durante las consultas estos 2 años después. Fuimos bajando de 45 a 37, a 32, a 20, a 12, a 5 puntos de UPDRS. Donde es un paciente que ahora ya puede trabajar, es un paciente que ahora es autosuficiente, ya la esposa ya no se preocupa de él, ya puede hacer terapia, hace ejercicio. También la vida le regresó a estar inutilizado en su casa, a poder caminar así de bien y estar tranquilo en su estado de on. Y entonces, ¿por qué inicié Pramipexol y por qué sí le seguí? Pues porque tiene un efecto sobre depresión bien interesante, porque tiene esos efectos límbicos. Y nada, hay que tener cuidado que no nos haga el trastorno de control de impulsos, pero les mejora la depresión sin tener que darle un antidepresivo al paciente. Entonces siempre empiezo primero el Pramipexol, veo cómo les va, si ya mejora también el ánimo, pues entonces nos seguimos y no tenemos que agregar algo más. Y este fue un estudio que se hizo en Lancet, donde se vio a través del inventario de Beck, cómo realmente en pacientes con Parkinson el Pramipexol tenía un efecto sobre depresión. Entonces individualizamos el paciente y decidimos ir por ese lado. Esta es una paciente que también tiene un diagnóstico de 10 años, donde la marcha es el mayor problema, el estreñimiento, tiene un UPDRS de 45 puntos, ya estaba con levodopa, con Pramipexol, Razagilina, tiene una dosis total de levodopa de 650 miligramos y empezamos a ajustar el tratamiento con ella, sobre todo porque tenía esta parte de la marcha y tenía un problema gástrico importantísimo, ¿no? El estreñimiento era un verdadero problema y ustedes saben que la levodopa se absorbe en intestino y entonces necesitamos mejorar esa parte intestinal y a veces tenemos que buscar otra vía por donde llegue el medicamento de forma más estable. Y en este caso decidimos la rotigotina porque va por piel y es bastante estable. Y entonces fue una paciente que cambiamos a rotigotina, en dosis totales aumentamos a 955 de levodopa y la tenemos con un UPDRS de 11 puntos, donde también ella puede seguir siendo independiente y pues véanla caminar, ahorita van a ver, tiene un poquito de discinesias. También se nota su rehabilitación, ¿no? Va marchando es una paciente que se ve cómo la rehabilitación le ha ayudado y bueno, pues es un poco la idea de esto y esto lo hicimos pues porque sabemos que hay que evitar la parte gástrica. De aquí me quiero ir a este caso porque no nos queda mucho tiempo, ya me estoy pasando del tiempo y es un paciente de 78 años de edad que empezó a los 78, tiene 83, empieza con temblor de la mano derecha, se hace el diagnóstico, en el 21 se cae, se fractura, tenía disfunción urinaria, estreñimiento crónico, dolor en el miembro pélvico derecho, nicturia, estreñimiento severo, la levodopa le iba bien, después le dejaron solamente Razagilina y él tenía este UPDRS al inicio. Empezamos a ajustar, empezó el gastro, a buscar cómo mejorar el estreñimiento, empezó el uro, a ver qué hacía con la parte urinaria. Y solo con empezar a ajustar los medicamentos, logramos que el paciente volviera a caminar después de la fractura. Y él era muy feliz porque incluso lograba jugar algo de tenis ligerito, pero lo lograba, ¿no? A sus 83 años. Sin embargo, la vida no fue tan fácil, seguía con los problemas urinarios, ya de plano iba a ser una sonda, entonces se decidió un cateterismo intermitente y el estreñimiento seguía siendo un problema y entonces decidimos lo mismo, saltar la parte gástrica y nos fuimos a una infusión de apomorfina subcutánea, donde lo pueden ver al paciente en este lado con esa infusión. Entonces, recuperamos un paciente que necesitaba cambiar de vía, porque ya el estómago a veces ya no está funcionando de forma adecuada y tenemos que buscar las otras vías para poder mejorar este estado del paciente. Y ya casi para terminar, si me permiten un último caso, si
los organizadores me lo permiten. Este es un paciente, les voy a poner un poco de sus videos, un paciente de 78 años de edad, muchos años de Parkinson, incluso pueden verle las deformidades en mano, las posturas distónicas, es su on y off. Es un paciente que no quería tomar levodopa, que tomaba muy poquita levodopa porque decía que le caía muy mal y que se ponía peor. Y me lo mandan para ver si era candidato a cirugía y yo, pues, ¿cómo va a ser candidato a cirugía si no puede tomar nada y no veo mejoría de nada? Y le di levodopa y le di levodopa en la consulta, le di levodopa y le di, y el efecto lo pueden ver, no había mucho cambio. Pero le dijimos, ok, vamos a hacer algo, lleva muchos años, entonces una prueba aguda de levodopa no me va a servir, entonces voy a hacer una prueba crónica. Y empecé a ajustar los medicamentos de forma crónica, poco a poco que los fuera tolerando, lo metí a hacer rehabilitación, y cuando el paciente empezó a mejorar, dije, ahora sí podemos pensar esa opción, porque veo que trabaja, porque veo que hace terapia, y que podemos buscar la opción de ver si pudiera ser candidato a una cirugía. Déjenme ver para que lo vean cómo caminaba. Lo tenían que levantar, lo movían para todo. Y pues eso hicimos. Y este es el paciente al mes de su cirugía. Volvió a manejar, está cuidando su ganado, ahí está, ya no tiembla, ya casi no usamos poca levodopa con él porque ha tenido una mejoría muy muy impresionante, está feliz porque no tiene temblor, la rigidez bajó bastante, se los voy a poner caminando, su sonrisa de que está contento, le pido que se ponga de pie. Se pone de pie perfectamente y camina. Entonces, a veces, aunque veamos un paciente muy avanzado, que ese es el mensaje, siempre busquemos la opción. Busquemos la opción de cómo ayudar al paciente. No le dije, no, pues ya está avanzado. No, pues no, jala la levodopa. No, ¿por qué no jala? Tiene que jalar, es Parkinson. Tantos años no puede ser otra cosa más que Parkinson. Y si es Parkinson, debe mejorar. Siempre buscarle al paciente la mejor opción y no olvidarnos que como parte de estas acciones siempre va la terapia física. Y entonces tenemos que buscar que el paciente se mantenga activo, que además de nuestro tratamiento podamos llevarlo a esto, ¿no? A que haga terapia física, que haga ejercicio y que entonces tenga todo el beneficio de todos los mundos, ¿no? De la parte farmacológica, de la parte no farmacológica, y con eso, pues prácticamente decir, esto debe ser centrado en el paciente, nuestro tratamiento, nuestro approach es centrado en el paciente, centrado en la familia, y todos los demás debemos de girar alrededor del paciente, y todos nos referimos, todos, no solamente es el neurólogo, no solamente es el geriatra, es el rehabilitador, es el psiquiatra, es el psicólogo, es el uro, es el gastro, es el cardiólogo. Todos tenemos que estar alineados para que el paciente con enfermedad de Parkinson tenga una mejor calidad de vida. Y entonces mis mensajes para ustedes son que el manejo se debe adaptar individual al paciente, a qué hace y a buscar una calidad de vida. Que busquemos, pensemos siempre en la edad, en las expectativas del paciente a corto y largo plazo, al perfil de seguridad de los medicamentos, cuántos síntomas no motores tiene, sus comorbilidades, ver si tiene depresión, ver si tiene trastorno del sueño, ver si tiene estreñimiento, enfoque multidisciplinario y tomas de decisiones siempre en conjunto con la familia y el paciente. Y entonces, con esto podemos hacer una medicina personalizada si tenemos en cuenta también qué es lo que quiere el paciente, los subtipos de la enfermedad, y en un futuro, pues ojalá que también podamos hacer la subtipificación genética. Y entonces, este es de Andrew Lees, que lo acaba de sacar,
¿no? La práctica de neurología, pues sí, ¿no? Va a fortalecer la mente, ¿no? Pero este arte de curar es lo que es más estimulante. Y pues muchas gracias por su atención y espero que los casos les hayan pues abierto otro panorama de cómo se debe de ver un paciente. Gracias.